El niño de la mansión más grande de la ciudad pesaba menos que un saco de harina. Tenía 7 años, y sus huesos se marcaban bajo la piel pálida como la cera de las velas que su padre encendía cada domingo en la capilla privada. 3 médicos, 5 nutricionistas, y una enfermera de turno permanente habían intentado todo. Pero el pequeño Matías cerraba la boca con una terquedad que asustaba a cualquiera. Rechazaba cada plato, cada cucharada, cada intento. Hasta que llegó ella. Una mujer con las manos curtidas por años de lavar ropa ajena y los ojos cansados de haber llorado demasiado. Preparó algo simple, casi nada, con lo poco que encontró en esa cocina llena de ingredientes costosos que nadie sabía usar con amor. Y cuando el niño probó el primer bocado, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas mientras susurraba entre sollozos palabras que detuvieron el tiempo en aquella casa fría. Antes de continuar con esta historia que te partirá el corazón, dime, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? ¿Y cuántos años tienes? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber quién está del otro lado, quién comparte conmigo este momento. La mañana del 17 de marzo, llegó con una llovizna fina, que mojaba apenas lo suficiente, para hacer brillar el adoquinado de la entrada principal. Rosa Mendoza bajó del autobús en la parada de siempre, la que quedaba a 6 cuadras de la mansión de los Valverde, porque los autobuses no llegaban hasta donde vivían los ricos. Llevaba un suéter gris remendado en los codos, y una falda oscura, que alguna vez fue negra, pero que los lavados habían convertido en un tono indefinido entre el carbón y la ceniza. Sus zapatos, con las suelas gastadas de tanto caminar, hacían un sonido húmedo contra el pavimento mojado. Tenía 42 años, pero aparentaba 50 y tantos. La vida no había sido generosa con Rosa. Primero se llevó a su esposo en un accidente de construcción, cuando su hija apenas había cumplido 3 años. Luego, como si el destino no hubiera sido suficientemente cruel, le arrebató a esa misma hija 7 años después, una tarde de agosto en que la fiebre no cedió a pesar de las compresas frías y las oraciones desesperadas. No había dinero para el hospital privado. En el público la atendieron cuando ya era tarde. Desde entonces, Rosa cocinaba para otros, limpiaba para otros, vivía para otros, porque vivir para sí misma se había vuelto un ejercicio de dolor demasiado intenso. La agencia de empleos la había llamado el día anterior. Una familia necesitaba cocinera con urgencia. Buen sueldo, decían. Casa grande, decían. Familia importante, decían. Rosa no hizo preguntas. Necesitaba el trabajo. El alquiler de su cuarto en la pensión de doña Marta estaba atrasado 2 meses, y la paciencia de la casera se agotaba como el aceite de una lámpara que llevaba demasiado tiempo encendida. La verja de hierro forjado de la mansión Valverde era tan alta, que Rosa tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver dónde terminaba. Detrás, la casa se alzaba como una fortaleza de piedra blanca y ventanales enormes, que reflejaban el cielo gris. Presionó el timbre. Un sonido melodioso, casi musical, resonó en algún lugar del interior. Esperó. El agua de la llovizna le mojaba el cabello, pegándoselo a la frente. Pasaron 2 minutos. 3. Estaba por tocar de nuevo cuando escuchó pasos rápidos del otro lado. La puerta se abrió apenas una rendija, y un ojo la observó con desconfianza. ¿Es usted la nueva cocinera?, preguntó una voz femenina, joven, con un dejo de impaciencia. Sí, señorita. Rosa Mendoza. Me mandaron de la agencia. La puerta se abrió completamente, y Rosa pudo ver a una muchacha de no más de 20 años, vestida con un uniforme de mucama impecable, negro con delantal blanco. Su rostro era bonito, pero había algo duro en su expresión, como si hubiera aprendido muy pronto a no sonreír. Llegó tarde, dijo la muchacha sin saludar. La señora Valverde la espera en la cocina. Sígame y no toque nada. Rosa entró secándose los pies en el tapete de la entrada. El interior de la mansión la golpeó como una bofetada, no por su belleza, que era innegable, sino por su frialdad. El mármol del suelo brillaba tanto, que podía verse reflejada en él. Una escalera amplia subía en curva hacia el segundo piso, con una barandilla de madera tallada, que debía haber costado más que todo lo que Rosa había ganado en su vida entera. Cuadros enormes colgaban de las paredes, retratos de personas serias con ropas antiguas, que miraban hacia abajo con expresión de juicio. Un candelabro de cristal pendía del techo alto, sus cientos de piezas tintineando suavemente con alguna corriente de aire invisible. Pero no había calor. No había ese olor a hogar que Rosa recordaba de la casa de su infancia, cuando su madre cocinaba y el aroma llenaba cada rincón. Aquí olía a productos de limpieza caros, a flores cortadas en jarrones de porcelana, a perfume francés, y a algo más que Rosa no podía identificar,
pero que la hacía sentir incómoda. Olía a soledad. La siguió a través de un pasillo largo con puertas cerradas a ambos lados. Sus pasos resonaban a pesar de que intentaba caminar en silencio. La muchacha caminaba rápido, como si tuviera prisa por deshacerse de ella. «Usted es la séptima cocinera en 6 meses», dijo la muchacha sin voltear a verla. Las otras no duraron ni 2 semanas. Rosa sintió un nudo en el estómago pero no dijo nada. «El niño no come», continuó la muchacha. «Nada. Y la señora Valverde se pone como una furia cuando desperdicia la comida. Todas se van llorando o las corren a gritos. Usted parece mayor, quizás aguante más». Llegaron a una puerta batiente de madera oscura. La muchacha la empujó, y el olor cambió inmediatamente. Aquí sí olía a comida, o más bien a comida que se había preparado, y no se había comido. Un olor ligeramente ácido de vegetales, cocidos y carne, que había estado demasiado tiempo fuera del refrigerador. La cocina era enorme. Electrodomésticos de acero inoxidable brillaban bajo las luces LED del techo. Había 2 estufas industriales, 3 refrigeradores, una isla de mármol en el centro con banquetas altas. Los gabinetes llegaban hasta el techo, y Rosa se preguntó cómo alguien alcanzaba los estantes superiores. En un rincón había una mesa pequeña de madera, donde seguramente comía el personal. Sentada en una de las banquetas de la isla central estaba la señora Valverde. O al menos, Rosa asumió que era ella. La mujer no podía tener más de 35 años, pero se veía tan perfectamente arreglada, que parecía una figura de cera. Cabello rubio teñido recogido en un moño bajo sin un solo cabello fuera de lugar. Maquillaje impecable que ocultaba cualquier rastro de humanidad en su rostro. Uñas largas pintadas de rojo sangre. Un vestido color crema que probablemente costaba el salario de 3 meses de Rosa. Collas que brillaban en sus orejas, cuello y muñecas con una luz fría. «Usted es la nueva cocinera», dijo sin preguntarlo realmente. Su voz era aguda, controlada. No se levantó, ni siquiera sonrió. «Sí, señora. Rosa Mendoza para servirle». La mujer la observó de arriba abajo, con una mirada que dejó a Rosa sintiéndose sucia, pobre e insignificante. Era una mirada que Rosa conocía bien. La había visto en los ojos de otras señoras ricas para quienes había trabajado. Una mirada que decía claramente que Rosa era menos humana, menos importante, menos digna de respeto. «La agencia dice que tiene experiencia en cocina», continuó la señora Valverde, hojeando un papel que tenía frente a ella sin mirarlo realmente. «Sí, señora. He cocinado por más de 20 años. Para familias, en un restaurante pequeño, en casas particulares. ¿Sabe preparar comida para niños?» Rosa sintió una punzada en el pecho. Una imagen de su Lucía sentada en su regazo, comiendo con las manos llenas de puré, riendo con esa risa cristalina que ya solo existía en su memoria. «Sí, señora. Sé cocinar para niños». La señora Valverde dejó el papel sobre el mármol, y finalmente la miró directamente a los ojos. «Mi hijastro no come. Tiene 7 años y pesa 20 kilos. Los médicos dicen que si no come pronto tendrán que hospitalizarlo y alimentarlo por sonda. Mi esposo, su padre, está desesperado. Hemos probado de todo. Nutricionistas, psicólogos, chefs privados. Nada funciona. El niño rechaza todo». Hizo una pausa. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Si usted logra que ese niño coma, le pagaré el doble de lo acordado. Pero si fracasa como las demás, no espere su liquidación completa. No tengo paciencia para incompetentes. ¿Entendido?» Rosa asintió aunque cada palabra le había caído como piedras en el estómago. Había algo en la forma en que esta mujer hablaba del niño, de su hijastro, que le revolvía las entrañas. No había cariño. No había preocupación real. Había irritación, molestia, como si el niño fuera un problema que resolver, no una personita que sufría. «¿Puedo verlo?», preguntó Rosa con un hilo de voz. La señora Valverde levantó una ceja perfectamente delineada. «¿Para qué?». «Para saber qué cocinarle. A veces los niños tienen gustos particulares. Si hablo con él». «No», la interrumpió la señora Valverde tajantemente. «Usted cocinará lo que yo le indique. Comidas nutritivas, balanceadas, como las que han preparado todos los demás. El niño no necesita que le hablen. Necesita disciplina. Necesita entender que en esta casa se obedece». Rosa bajó la mirada. No era su lugar discutir. Necesitaba este trabajo demasiado. «Sí, señora». La señora Valverde se bajó de la banqueta. Era alta, delgada hasta la fragilidad. Se alisó el vestido aunque no tenía ninguna arruga. «Beatriz», llamó a la muchacha que había traído a Rosa. «Muéstrale dónde están las cosas. Que prepare el almuerzo. Sopa de verduras, pechuga a la plancha, arroz blanco, sin sal,
sin condimentos. El doctor dijo que todo debe ser insípido para que el niño no se acostumbre a sabores fuertes. Dicho esto, salió de la cocina dejando tras de sí una estela de perfume caro y una sensación de opresión que hizo que Rosa tuviera que respirar profundo para calmarse. Beatriz, la muchacha del uniforme impecable, esperó hasta que los pasos de la señora Valverde se perdieron por el pasillo antes de hablar. «No le tenga lástima al niño», dijo con voz baja pero firme. «Eso la hará débil. Aquí la debilidad se paga cara». Rosa la miró sin entender del todo. «¿Cómo se llama el niño?» «Matías, pero ella nunca lo llama por su nombre. Solo dice el niño o el hijo de Armando». «¿Y su papá?» «El señor Valverde trabaja todo el día. Sale a las 6 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. A veces, ni siquiera vuelve. Se queda en el apartamento que tiene en la ciudad. Hace 3 años que es así. Desde que murió la señora Julia». La señora Julia, la mamá de Matías, la primera esposa del señor Valverde, era una buena mujer, amable, trataba bien al personal. Esta, señaló con la cabeza hacia donde se había ido la señora Valverde, llegó 6 meses después del funeral. Se casaron al año. Desde entonces esta casa es un infierno. Rosa absorbió la información en silencio. Empezaba a entender la situación. Un niño que había perdido a su madre. Un padre ausente sumido en el trabajo. Una madrastra que lo veía como un estorbo. Y un cuerpo pequeño que se negaba a comer porque tal vez, solo tal vez, dejar de existir parecía mejor opción que seguir viviendo en ese mausoleo frío. Beatriz le mostró dónde estaban los ingredientes. Los refrigeradores estaban llenos de vegetales orgánicos perfectamente ordenados, carnes frescas envueltas en papel de carnicería premium, frutas exóticas que Rosa ni siquiera sabía que existían. En la despensa había latas importadas, especias caras, aceites de oliva con etiquetas en italiano. Había de todo, y en cantidades ridículas. Suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. Y sin embargo el niño de la casa se moría de hambre. Rosa empezó a trabajar. Lavó las verduras bajo el chorro de agua fría. Zanahorias, apio, papa. Puso una olla grande en la estufa, y añadió agua. Mientras esperaba que hirviera, cortó la pechuga de pollo en pedazos perfectamente uniformes. Todo sin sal, sin condimentos, sin amor. Porque eso era lo que le habían ordenado. Comida sin alma para un niño sin ganas de vivir. Eran las 12 del mediodía cuando terminó. Colocó todo en una bandeja como le había indicado Beatriz. La sopa en un plato hondo de porcelana fina. La pechuga en otro plato, el arroz blanco en un tercero. Un vaso de agua. Una servilleta de tela doblada en forma de triángulo. Todo perfectamente presentado y absolutamente deprimente. Beatriz tomó la bandeja. «Yo se la llevo. Usted espere aquí». Pero Rosa sintió algo en su pecho, una necesidad, una urgencia que no podía explicar. «¿Puedo llevarla yo?» Beatriz la miró con sorpresa. «No es buena idea. La señora Valverde dijo que no hablara con el niño». «Solo quiero ver que coma», mintió Rosa. «No voy a hablarle». Beatriz dudó pero finalmente suspiró. «Está bien, pero no diga que yo la dejé. Suba por la escalera principal, hasta el segundo piso. La tercera puerta a la derecha. Toque antes de entrar. Y no se quede mucho tiempo». Rosa tomó la bandeja. Le temblaban las manos ligeramente. No sabía por qué sentía tanta ansiedad. Tal vez porque en ese niño veía a su Lucía. Tal vez porque sabía lo que era el dolor de perder a una madre. Tal vez porque después de tanto tiempo de simplemente existir, algo dentro de ella había despertado. Subió la escalera lentamente. La bandeja pesaba más de lo que debería. Cada escalón crujía suavemente bajo sus pies, a pesar de la alfombra mullida que cubría el mármol. En el segundo piso el silencio era aún más profundo. Aquí no se escuchaba nada del mundo exterior. Ni los pájaros, ni el viento, ni la lluvia que había comenzado a caer con más fuerza. Solo el silencio y el tic-tac de un reloj de péndulo antiguo que colgaba de una pared. Contó las puertas. Primera, segunda, tercera a la derecha. Tocó suavemente. No hubo respuesta. Tocó de nuevo un poco más fuerte. Silencio. «Matías», llamó con voz suave. «Te traigo tu almuerzo». Nada. Giró el picaporte lentamente, y empujó la puerta. Se abrió sin hacer ruido. La habitación era enorme, más grande que todo el departamento donde Rosa había vivido con su esposo y su hija. Las paredes estaban pintadas de un azul pálido, que en lugar de verse alegre se veía triste. Había una cama matrimonial, demasiado grande para un niño de 7 años, con un edredón azul marino perfectamente tendido sin una sola arruga. Estantes llenos de juguetes que se veían nuevos, sin usar, ordenados con precisión militar.
Un escritorio de madera oscura con una silla ergonómica. Una televisión de pantalla plana en la pared. Todo perfecto. Todo caro. Todo vacío. Y en el rincón más alejado de la puerta, acurrucado en una silla junto a la ventana, estaba Matías. Rosa tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejar caer la bandeja. No por torpeza, sino por el impacto de lo que veía. El niño era diminuto. Sus piernas, cubiertas por un pantalón de pijama de algodón fino, parecían palitos. Sus brazos eran igualmente delgados, con los codos sobresaliendo como pequeñas piedras bajo la piel. Su rostro era un óvalo pálido donde los ojos parecían demasiado grandes, hundidos en cuencas oscuras. El cabello castaño le caía lacio sobre la frente. Tenía los labios agrietados. Y esa mirada de ojos cafés que no miraban realmente nada, que estaban fijos en algún punto del jardín al otro lado del ventanal, pero que en realidad parecían estar viendo algo que nadie más podía ver. Rosa se acercó despacio, como quien se acerca a un animalito herido que podría asustarse y huir. «Hola Matías», dijo con la voz más suave que pudo, «te traje tu comida». El niño no se movió. Ni siquiera parpadeó. Era como si ella no existiera. Rosa dejó la bandeja en el escritorio, y se acercó más. Se arrodilló junto a la silla para estar a su altura. Ahora podía ver mejor su rostro. Había algo hermoso en sus facciones, a pesar de la delgadez extrema. Algo de su madre, seguramente. Los pómulos delicados, la nariz pequeña y recta. Pero había también algo roto. Algo que se había quebrado por dentro, y que se reflejaba en esos ojos que no miraban. «Me llamo Rosa», continuó ella aunque él no daba señales de escucharla. «Voy a cocinar para ti de ahora en adelante. Quisiera saber qué te gusta comer». Silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando contra el ventanal. «¿Te gusta la sopa? ¿O prefieres otra cosa?» «Nada». Rosa se sentó en el suelo de madera, con la espalda contra la pared. No sabía qué hacer. Todas las cocineras anteriores probablemente habían venido, habían dejado la bandeja, habían esperado 5 minutos, y se habían ido. Pero algo le decía que quedarse era importante. Que este niño, rodeado de todo y de nada a la vez, necesitaba algo más que comida. Pasaron 10 minutos, 15. Rosa no habló más, solo se quedó ahí, sentada en el suelo, respirando al mismo ritmo que la lluvia. Y lentamente, muy lentamente, sintió que algo cambiaba. El niño seguía sin moverse, pero había una tensión diferente en su cuerpo, como si estuviera consciente de su presencia aunque no la mirara. A los 20 minutos Matías habló. Su voz era tan baja, tan frágil, que Rosa casi no la escuchó. «No tengo hambre». Eran las primeras palabras que pronunciaba y sonaban como cristales rotos. Rosa no respondió inmediatamente. Dejó que las palabras flotaran en el aire entre ellos. «Está bien», dijo finalmente. «No tienes que comer si no quieres». El niño la miró por primera vez. Un movimiento lento de su cabeza, girando hacia ella. Sus ojos la estudiaron con una intensidad que la atravesó. Había desconfianza en esa mirada, pero también había algo más, sorpresa tal vez. Nadie le había dicho antes que no tenía que comer. «¿No vas a obligarme?», preguntó. Su voz temblaba ligeramente. «No», respondió Rosa. «Nunca voy a obligarte a hacer nada que no quieras». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas pero no cayeron, como si hubiera olvidado cómo llorar, o como si llorar ya no sirviera de nada. «Todos me obligan», susurró. «La doctora, la enfermera, ella. Dicen que tengo que comer, que me voy a morir si no como. Me abren la boca a la fuerza, me meten la comida, yo la escupo. Y ella me grita, me dice que soy un niño malcriado, que soy un desagradecido, que mi papá gasta una fortuna en mí y yo no lo valoro». Rosa sintió que algo se retorcía en su estómago. Rabia. Pura rabia contra esta mujer que llamaba madrastra a este ángel roto. «¿Y qué dice tu papá?» «No sé. Nunca está. Y cuando está, ella le dice que yo soy un problema, que me porto mal, que no obedezco. Y él me mira como si no me conociera, como si fuera un extraño, y luego se va otra vez». Las lágrimas finalmente rodaron, silenciosas, cayendo por sus mejillas hundidas como pequeños ríos de dolor. Rosa estiró su mano despacio. No lo tocó, solo dejó su mano abierta sobre el suelo entre ellos, una ofrenda, una invitación sin presión. Y después de un momento que pareció eterno, la mano pequeñísima de Matías se movió, lenta, temblorosa, hasta posarse sobre la de Rosa. Su piel era fría, tan fría que Rosa sintió un escalofrío. Era la mano de un niño que se estaba apagando. «Extraño a mi mamá», susurró Matías. Su voz se quebró en la última palabra. «La extraño tanto que me duele respirar. Me duele todo. Y la comida no tiene sentido sin ella.
Nada tiene sentido sin ella. Rosa apretó suavemente esa mano diminuta. Y en ese momento, algo pasó, algo que no se podía explicar con palabras. Una conexión, un reconocimiento de dolor compartido. Dos almas rotas encontrándose en medio del silencio de una casa demasiado grande. ¿Cómo cocinaba tu mamá?, preguntó Rosa con voz temblorosa. Los ojos de Matías se iluminaron apenas un poco, como una velita que intenta no apagarse con el viento. Hacía todo con amor, dijo. Eso decía ella, que el amor era el ingrediente secreto. Hacía sopa, pero no era como esa. Señaló la bandeja con desprecio. La de ella tenía sabor, tenía color, olía a casa. Y hacía albóndigas, pequeñitas, del tamaño de canicas. Las hacía conmigo. Yo mezclaba la carne con las manos, y ella se reía porque me ensuciaba toda la cara. Y luego las cocinábamos juntos, y las comíamos en la cocina, los dos solos, y ella me contaba historias de cuando era niña. Su voz se fue quebrando más y más, hasta que ya no pudo continuar. Se cubrió el rostro con las manos, y sollozó, un llanto profundo, doloroso, que había estado guardado durante demasiado tiempo. Rosa se levantó del suelo, no lo pensó, no calculó, simplemente abrió sus brazos, y el niño se lanzó a ellos. Se aferró a su cuello, con una fuerza que contrastaba con su fragilidad, y lloró contra su hombro, mientras Rosa lo mecía suavemente, acariciando su espalda huesuda, susurrando palabras que no significaban nada y todo a la vez. Está bien soltar el dolor, está bien extrañarla, está bien que duela. No supo cuánto tiempo pasó, tal vez 5 minutos, tal vez 20. El tiempo perdió significado. Solo existían ellos dos, un niño roto y una mujer, que había olvidado cómo sentir, y que ahora sentía demasiado. Cuando los sollozos se calmaron, Matías se separó lentamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados, tenía mocos colgando de la nariz. Rosa sacó un pañuelo viejo de su bolsillo, y le limpió el rostro con ternura. ¿Quieres que te haga albóndigas?, preguntó con una sonrisa pequeña. Matías asintió. Fue un movimiento casi imperceptible, pero estaba ahí. ¿Puedo hacerlas contigo? ¿Como las hacía con tu mamá? Los ojos del niño se abrieron con sorpresa. ¿Me dejarías ayudarte? Claro que sí. Vas a ser mi asistente especial. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Duró apenas un segundo, pero estuvo ahí. Y para Rosa fue como ver salir el sol después de una noche infinita. Tomó su mano, esa mano fría y pequeña, y juntos salieron de la habitación, bajaron la escalera. Rosa llevaba la bandeja con la comida intacta en la otra mano. Sabía que habría consecuencias, la señora Valverde se enfurecería, tal vez la despedirían ese mismo día. Pero en ese momento no le importó, solo importaba el niño que caminaba a su lado, todavía aferrado a su mano como si temiera que ella fuera a desaparecer. Entraron a la cocina. Beatriz estaba limpiando los mostradores, y se quedó paralizada al verlos. ¿Qué haces?, susurró alarmada. La señora Valverde voy a cocinar, la interrumpió Rosa con una firmeza que no sabía que tenía. Voy a cocinar con Matías. Y si la señora Valverde tiene algún problema, que venga a hablar conmigo. Beatriz abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Rosa la detuvo. Miró al niño. Matías tenía color en las mejillas, solo un poco, pero estaba ahí. Y sus ojos, aunque seguían tristes, tenían un brillo que no habían tenido en meses. Está bien, dijo Beatriz, finalmente. Pero yo no vi nada. Yo no sé nada. Rosa asintió agradecida. Puso a Matías en una de las banquetas altas de la isla central, y comenzó a sacar ingredientes. No los que estaban en los refrigeradores caros, sino los que encontró en el fondo de la despensa. Una lata de tomate, cebolla, ajo, un paquete de carne molida que parecía haber estado olvidado, sal, pimienta, comino, orégano. Vamos a hacer albóndigas de verdad, dijo. Con sabor, con amor, como las hacía tu mamá. Matías la observaba con atención. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Rosa puso la carne molida en un bowl grande. Agregó cebolla picada finita, ajo machacado, un huevo, migajas de pan que hizo desmenuzando una rebanada con las manos, sal, pimienta, y luego empujó el bowl hacia Matías. Tu turno. Tienes que mezclar todo con las manos. Métete ahí. Ensúciate, no importa. Matías miró sus manos, luego miró el bowl. Lentamente, muy lentamente, metió las manos. La carne fría se pegó a sus dedos. Empezó a mezclar con movimientos torpes. Y entonces pasó. Una lágrima cayó dentro del bowl. Luego otra, y otra más.
Ella hacía esto conmigo, susurró. Exactamente así. Me dejaba ensuciarme. Me dejaba ser niño. Rosa sintió su propia garganta cerrarse. No dijo nada, solo puso sus manos sobre las de Matías, y juntos continuaron mezclando. Sus manos grandes y curtidas, las de él pequeñas y frágiles, mezclando carne y recuerdos, dolor y esperanza. Cuando la mezcla estuvo lista, Rosa le mostró cómo formar las albóndigas, pequeñas, del tamaño de canicas, exactamente como las hacía su mamá. Matías las hizo con concentración absoluta. Algunas quedaron desiguales, otras se desarmaban. Pero él no se frustró. Siguió intentando, y Rosa sintió que algo en ese niño comenzaba a sanar. Solo un poco, pero era un comienzo. Pusieron las albóndigas en una sartén con un poco de aceite. El sonido del chisporroteo llenó la cocina. Rosa preparó una salsa simple con el tomate, cebolla, ajo, especias. El aroma comenzó a expandirse. Un aroma cálido, hogareño, de vida. Matías se bajó de la banqueta y se acercó a la estufa. Rosa lo detuvo suavemente. Cuidado, está caliente. Pero puedes mirar. El niño se puso en puntas de pie, sus ojos fijos en las albóndigas que se doraban lentamente. Y entonces algo extraordinario sucedió. Inhaló profundo, cerró los ojos, y cuando los abrió, había más lágrimas, pero eran diferentes. No eran lágrimas de dolor puro, eran lágrimas de reconocimiento. Huele como las de mamá, susurró con voz quebrada. Huele igual. Rosa agregó la salsa. El sonido del líquido tocando la sartén caliente. El vapor subiendo. Los colores mezclándose. Rojos, naranjas, marrones. Bajó el fuego y dejó que todo se cocinara despacio. 10 minutos después, sirvió las albóndigas en un plato simple de cerámica blanca. Nada elegante, nada sofisticado. Solo comida real en un plato real. Puso el plato frente a Matías. Él lo miró sin moverse. ¿Quieres probar una?, preguntó Rosa. El niño levantó la vista hacia ella. Había miedo en sus ojos. Miedo de que no supiera igual. Miedo de que fuera una decepción. Miedo de que romper este momento perfecto con la realidad. Rosa lo entendió. Yo pruebo primero, dijo. ¿Te parece? Matías asintió. Rosa tomó una albóndiga con un tenedor. Le sopló un poco para enfriarla. La mordió. El sabor explotó en su boca. No era extraordinario. No era comida de chef. Era simplemente comida honesta, hecha con las manos, con atención, con cariño. Está buena, dijo. Pero tú sabrás mejor que yo si sabe como las de tu mamá. Extendió el tenedor hacia él, con una albóndiga. Matías la miró. Sus manos temblaban. Abrió la boca. Rosa puso la albóndiga dentro. Matías la masticó despacio. Una vez, 2 veces. Tragó. Y entonces pasó. Su rostro se transformó completamente. Los ojos se abrieron enormes. La boca se abrió en un grito silencioso. Y las lágrimas comenzaron a caer como una catarata. No eran lágrimas de tristeza, o tal vez sí, o tal vez eran lágrimas de todo junto. De dolor y alegría y pérdida y reencuentro. De un sabor que traía de vuelta a alguien que se había ido. De memoria hecha carne. Sabe como las de mamá, sollozó. Sabe igual, sabe a ella. Se llevó las manos a la boca. Su cuerpo temblaba entero. Rosa se acercó, pero el niño tomó otra albóndiga con sus propias manos. Y otra, lloraba mientras comía. Las lágrimas caían sobre el plato. Se mezclaban con la salsa, y seguía comiendo. Como si cada bocado lo reconectara con algo que había perdido. Mamá susurraba entre bocados. Mamá, te extraño tanto, te extraño tanto. Rosa lloraba también. En silencio, viendo a este niño que había rechazado comida durante meses, que se había estado muriendo lentamente de pena, comiendo ahora con una desesperación que partía el alma. No era hambre física lo que lo impulsaba. Era hambre emocional. Era la necesidad de sentirse conectado, de sentirse amado, de sentirse recordado. Matías comió todo. Las 12 albóndigas que habían preparado. Lamió el plato. Lamió sus dedos. Y cuando terminó, se lanzó a los brazos de Rosa y lloró hasta quedar exhausto. Ella lo sostuvo. Lo meció. Le acarició el cabello. Y por primera vez en 3 años desde que murió su Lucía, Rosa sintió que su dolor servía para algo. Que su pérdida tenía un propósito. Que 2 almas rotas podían sostenerse mutuamente aunque fuera por un momento. Estuvieron así durante lo que pareció una eternidad. Beatriz los observaba desde un rincón de la cocina con lágrimas en sus propios ojos. Y nadie escuchó los pasos en el pasillo. Nadie escuchó la puerta abrirse. Hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de la señora Valverde cortó el aire como un látigo.
Rosa levantó la vista. La mujer estaba parada en el umbral de la puerta. Su rostro, normalmente controlado y perfecto, estaba distorsionado por la furia. Sus ojos echaban chispas. Sus puños estaban cerrados a los costados de su cuerpo. Le dije específicamente que no hablara con el niño. Escupió las palabras. Le dije que preparara comida sin sal, sin especias. ¿Y usted qué hace? ¿Lo baja a la cocina? ¿Le da esta porquería? Señaló el plato vacío con desprecio. Matías se aferró más fuerte a Rosa. Su cuerpo temblaba no de emoción sino de miedo ahora. Rosa sintió una ola de protección tan fuerte que la sorprendió. El niño comió, dijo con voz firme aunque le temblaba por dentro. Eso es lo que importa. ¿Qué comió? La señora Valverde soltó una risa amarga. ¿Y de qué sirve que coma si le está dando exactamente lo que quiere? Está malcriándolo. Está reforzando su comportamiento manipulador. Ese niño, lo señaló con un dedo acusador, tiene que aprender que aquí se hacen las cosas como yo digo. Se acercó a grandes zancadas. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de cerámica como pequeñas explosiones. Tomó a Matías del brazo. El niño gritó. No, gritó. Suéltame. No quiero ir contigo. Te vas a tu cuarto ahora mismo. Le jaló con fuerza. Y tú, miró a Rosa con un odio palpable. Estás despedida. Recoge tus cosas, y vete. No mereces ni un peso de liquidación. Rosa se puso de pie. Algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante tanto tiempo, despertó con una ferocidad que no sabía que poseía. Suelte al niño, dijo. Su voz era baja pero había acero en ella. Disculpa, la señora Valverde, la miró incrédula. Que lo suelte. Le está haciendo daño. Efectivamente. Los dedos de la mujer estaban clavados en el brazo delgado de Matías. El niño tenía los ojos apretados. Una lágrima corría por su mejilla. Este niño es mi responsabilidad, siseó la señora Valverde. Yo decido lo que es mejor para él, no una cocinera de tercera que acaba de llegar. Usted no es su madre. Las palabras salieron de la boca de Rosa antes de que pudiera detenerlas. No tiene derecho a tratarlo así. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz se había quedado congelada en su rincón. Matías miraba a Rosa con los ojos muy abiertos, y la señora Valverde por un momento pareció no poder procesar lo que acababa de escuchar. Luego su rostro se puso rojo, luego morado. ¿Cómo te atreves? Su voz subió una octava. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No eres nadie, no eres nada, eres la empleada. Yo soy la señora de esta casa. Yo soy quien firma tu cheque. Yo soy quien te dice qué hacer. Pero no es su hijo. Rosa dio un paso adelante. No es su sangre, no tiene su dolor. Y lo único que ha hecho desde que llegó a esta casa es hacer su vida miserable a ese niño que ya sufría bastante. La señora Valverde soltó a Matías de golpe. Se acercó a Rosa hasta quedar a centímetros de su rostro. Voy a arruinarte, susurró con veneno. Me voy a asegurar de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Le voy a decir a todas mis amigas que eres una ladrona, una mentirosa, una incompetente. Nadie te va a contratar. Nadie. Rosa no retrocedió, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. Haga lo que quiera. Pero ese niño tiene derecho a ser feliz. Tiene derecho a recordar a su madre. Tiene derecho a comer comida que sabe a amor y no a obligación. ¿Amor? La señora Valverde escupió la palabra como si fuera veneno. El amor no paga las cuentas. El amor no mantiene esta casa. El amor no le dio todo esto al niño. Hizo un gesto amplio abarcando la mansión. Yo le doy lo mejor, los mejores médicos, la mejor educación, la mejor comida. Y no es suficiente. Nunca es suficiente. Por primera vez Rosa vio algo más allá de la furia en los ojos de esta mujer. Vio frustración, vio inseguridad, vio a alguien que sabía que había comprado su lugar en esta casa, pero no podía comprar el cariño, y que odiaba ese hecho con cada fibra de su ser. Las cosas no reemplazan a las personas, dijo Rosa más suavemente. Este niño no necesita más juguetes, necesita a alguien que lo vea, que lo escuche, que lo ame por quien es, y no por quien usted quiere que sea. Cállate. La voz de la señora Valverde se quebró ligeramente. Cállate ahora mismo. Pero antes de que alguien pudiera decir nada más, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Un hombre entró como una tormenta, alto, de espaldas anchas, traje caro arrugado, corbata floja, cabello oscuro con mechas grises, ojos del mismo tono café que Matías pero cansados, inyectados en sangre. Armando Valverde había llegado a casa antes de lo esperado. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era profunda, ronca. Se me escucha gritando desde la entrada. La señora Valverde se recompuso inmediatamente. Su rostro volvió a su máscara de perfección,
aunque había rastros de rímel corrido en sus mejillas. Armando, gracias a Dios que llegas. Esta mujer, señaló a Rosa, es la nueva cocinera. La contraté esta mañana. Y en menos de 4 horas, ha logrado alterar completamente la rutina de Matías. Le ha dado comida que no debía. Lo ha bajado a la cocina. Y ha tenido la osadía de cuestionar mis decisiones sobre cómo criar a tu hijo. Armando miró a su esposa, luego a Rosa, luego a su hijo. Matías seguía junto a Rosa, todavía aferrado al dobladillo de su suéter. El hombre frunció el ceño. Se acercó. Rosa pudo ver las ojeras profundas bajo sus ojos, las arrugas prematuras. Este era un hombre que trabajaba para no pensar, que se ahogaba en obligaciones para no sentir. ¿Es esto cierto?, preguntó mirando a Rosa. Sí, señor. Rosa mantuvo la cabeza alta. Le di de comer a su hijo. Comió por primera vez en no sé cuánto tiempo. Comió porque la comida significaba algo para él, porque le recordaba a su mamá. La mención de su primera esposa fue como una bomba. Armando se quedó completamente quieto. La señora Valverde soltó un sonido ahogado de indignación. No te atrevas, comenzó ella, pero Armando levantó una mano deteniéndola. Matías, dijo volviéndose hacia su hijo. El niño se encogió. ¿Comiste? Matías asintió con la cabeza sin decir palabra. ¿Qué comiste? Albóndigas. La voz del niño era apenas un susurro, como las que hacía mamá. Algo pasó en el rostro de Armando. Algo se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Su mandíbula se apretó. Sus manos se cerraron en puños. Julia hacía albóndigas, dijo con voz estrangulada. Era lo favorito de Matías. Yo las comía con ellos a veces, cuando todavía tenía tiempo, antes de que todo se volviera un infierno. Armando, la señora Valverde, puso una mano en su brazo. No hagas esto. No dejes que esta mujer manipule la situación. Ella no tiene derecho. Él se soltó de su agarre con un movimiento brusco. ¿Derecho? La miró como si la viera por primera vez. ¿Y tú sí tienes derecho? ¿Derecho a qué? ¿A hacer que mi hijo se muera de hambre? ¿A convertir esta casa en una prisión? No seas ridículo. Ella retrocedió un paso. He hecho todo por ese niño. Todo. Le he dado estructura, disciplina, cosas que tú no le das porque nunca estás aquí. Porque no soporto estar aquí. La voz de Armando subió. Porque cada vez que entro a esta casa me ahogo. Porque desde que Julia murió este lugar está muerto. Y tú llegaste prometiendo que lo arreglarías, que cuidarías de Matías, que serías buena con él. Y mírenlo, mírenlo. Se acercó a su hijo. Se arrodilló frente a él. Matías no lo miraba. Tenía la vista fija en el suelo. Dios mío, susurró Armando. Estás en los huesos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te vi? ¿Cuándo fue la última vez que te pregunté cómo estabas? Matías no respondió. Perdóname. La voz de Armando se quebró. Perdóname, hijo. Me perdí en el trabajo. Me perdí en el dolor. Y te dejé solo. Te dejé con alguien que no te amaba. Y casi te pierdo. Se volteó hacia Rosa todavía arrodillado en el suelo. ¿Cómo se llama? Rosa Mendoza. Señora Rosa, dijo con voz temblorosa. No sé qué le hizo a mi hijo. No sé cómo logró que comiera. Pero gracias. Gracias por verlo cuando yo no pude. Gracias por darle lo que necesitaba. Yo no hice nada especial. Rosa sintió sus propias lágrimas amenazando con salir. Solo cociné con él, como cocinaba con su mamá. Armando se levantó, miró a su esposa. Ella lo miraba con una mezcla de shock e indignación. Quiero el divorcio, dijo simplemente. ¿Qué? Ella palideció. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, continuó Armando. Este matrimonio fue un error. Lo supe desde el principio, pero estaba demasiado perdido en mi dolor para admitirlo. Pensé que necesitaba a alguien, que Matías necesitaba a una madre. Pero tú no eres su madre. Nunca lo fuiste. Y yo fui un cobarde por dejarte tratarlo así. No puedes hacer esto. La voz de la señora Valverde se volvió chillona. Firmaste un acuerdo prenupcial. Yo me quedo con la mitad de todo. Quédate con todo si quieres, dijo Armando. Quédate con la casa, con las joyas, con los carros. No me importa. Solo vete. Vete ahora, y nunca vuelvas a acercarte a mi hijo. El silencio que siguió fue denso. La señora Valverde los miró a todos. A Armando, a Matías, a Rosa, a Beatriz. Había odio puro en sus ojos, pero también había algo más, derrota. Sabía que había perdido, y las personas como ella no manejaban bien la derrota. Se van a arrepentir, dijo con voz venenosa. Todos ustedes, especialmente tú, miró a Rosa. Esto no se va a quedar así. Dicho esto, giró sobre sus tacones y salió de la cocina. Sus pasos resonaron por el pasillo.
Una puerta se azotó en algún lugar del segundo piso. Y luego solo quedó el silencio. Armando se dejó caer en una de las banquetas, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. Un hombre adulto, un empresario exitoso, un millonario, llorando en su cocina, porque casi pierde a su hijo. Matías se acercó lentamente a su padre. Puso su mano pequeña sobre la rodilla de Armando. El hombre levantó la vista. Se miraron, padre e hijo. Dos extraños que alguna vez habían sido todo el uno para el otro. Lo siento, papá, susurró Matías. Siento ser tan difícil. No. Armando tomó la cara de su hijo entre sus manos. No, mi amor. Tú no tienes que pedir perdón. Yo soy quien lo siente. Siento no haber estado. Siento no haberte protegido. Siento haberte dejado solo en tu dolor. Pero eso se acabó. Te lo prometo. Ya no más. Se abrazaron. Fue un abrazo torpe al principio, como si ninguno de los dos recordara cómo hacerlo. Pero luego se fundieron uno en el otro. Y fue hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Rosa se alejó discretamente hacia la puerta. Su trabajo aquí había terminado. La familia necesitaba su espacio. Estaba por salir, cuando la voz de Armando la detuvo. Señora Rosa, espere por favor. Ella se volteó. No se vaya, continuó él sin soltar a su hijo. Por favor, quédese. Cocine para Matías. Cocine para nosotros. Le pagaré lo que pida. Solo quédese. Rosa miró al niño. Matías la miraba con esos ojos grandes y necesitados. Y ella supo que no podía irse. Que este niño y ella se habían encontrado por alguna razón. Que sus dolores, aunque diferentes, los unían de una manera que no se podía explicar. Me quedo, dijo. Pero no por el dinero. Entonces, ¿por qué? Porque ese niño me recuerda a alguien que perdí. Porque su dolor es mi dolor. Y porque creo que sanar juntos es mejor que seguir rotos separados. Armando asintió entendiendo sin necesitar más palabras. Los días siguientes fueron un torbellino. La señora Valverde se mudó esa misma tarde, llevándose solo su ropa y sus joyas. Contrató al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Amenazó con batalla legal, amenazó con exponer secretos, amenazó con arruinar la reputación de Armando, pero él no cedió. Por primera vez en años, luchó por algo que realmente importaba. Rosa se quedó. Armando le dio una habitación en el ala de servicio. Era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba al jardín, con una cama blanda, con un baño propio. Era más de lo que Rosa había tenido en años, pero no era la habitación lo que la hacía feliz. Era ver a Matías cada mañana, era cocinar con él cada tarde, era verlo lentamente, muy lentamente, comenzar a sanar. Comía ahora, no mucho todavía, su estómago estaba encogido de tanto tiempo sin alimento real. Pero comía. Rosa le preparaba pequeñas porciones de comida simple pero llena de sabor. Sopas con vegetales frescos, arroz con pollo desmenuzado, pan recién horneado con mantequilla, y las albóndigas, siempre las albóndigas, se volvieron su ritual. 2 veces por semana, Matías bajaba a la cocina después de la escuela, se ponía un delantal demasiado grande para él, y juntos hacían albóndigas, mezclaban la carne, formaban las bolitas, las cocinaban, y las comían juntos sentados en la mesa pequeña de la cocina, no en el comedor formal con su mesa de 12 puestos. Armando comenzó a llegar a casa más temprano. Primero a las 8, luego a las 7, luego a las 6. Encontró a un gerente capaz para que manejara las operaciones diarias de su empresa. Se dio cuenta de que había estado usando el trabajo como excusa para no enfrentar el dolor de perder a Julia. Pero el dolor seguía ahí, lo enfrentara o no, y su hijo pagaba el precio de su cobardía. Una tarde, 3 semanas después de que Rosa llegara, Armando entró a la cocina y encontró a Matías y a Rosa haciendo galletas. Tenían harina en las narices. Matías se reía. Un sonido que Armando no había escuchado en meses. Se quedó en el umbral solo observando, y cuando Rosa levantó la vista y lo vio, le hizo un gesto para que se acercara. ¿Quiere ayudar, señor Valverde? Llámame Armando, por favor. Y sí, me gustaría ayudar. Se quitó el saco. Se arremangó la camisa. Se lavó las manos, y se puso junto a su hijo a cortar formas en la masa. Era torpe. No tenía idea de lo que hacía. Pero Matías le enseñaba con paciencia. Le mostraba cómo usar los cortadores de galletas, cómo ponerlas en la bandeja sin que se pegaran. Y padre e hijo trabajaron juntos, sus manos tocándose ocasionalmente, compartiendo sonrisas tímidas. Cuando las galletas estuvieron horneadas, se sentaron los 3 a comerlas todavía calientes con vasos de leche. Y Armando sintió algo que no había sentido en años. Paz, simple y pura paz.
Señora Rosa, dijo después de un rato, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Por qué hace esto? No es solo un trabajo para usted. Lo veo en sus ojos. Hay algo más. Rosa miró su vaso de leche. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo querían salir. Miró a Matías. El niño la miraba con curiosidad. Tuve una hija, comenzó con voz suave. Se llamaba Lucía. Era como un rayito de sol. Siempre sonriendo. Siempre cantando. Le encantaba cocinar conmigo. Se paraba en un banquito, porque era muy pequeña para alcanzar la mesa. Y hacíamos todo juntas. Galletas, pan, pasteles. Su favorito eran las albóndigas, como las de Matías. Hizo una pausa. Las lágrimas ya estaban cayendo, pero no le importó. Se enfermó cuando tenía 7 años, una fiebre que no bajaba. La llevé al hospital, pero no había dinero para los tratamientos que necesitaba. La pusieron en lista de espera. Esperamos 3 días que se sintieron como 3 años. Y entonces su corazón se detuvo. Tenía 10 años. 10 años y toda una vida por delante. Y se fue. Su voz se quebró completamente. Matías se bajó de su silla y fue hacia ella. La abrazó fuerte, y Armando puso su mano sobre el hombro de Rosa en un gesto de solidaridad silenciosa. Desde entonces, continuó Rosa entre sollozos, solo he existido, trabajando, pagando cuentas, sin propósito real, hasta que vi a Matías, y vi en él el mismo dolor que yo sentía, el mismo vacío, y pensé que tal vez, solo tal vez, podíamos ayudarnos mutuamente, que mi dolor podía servir para algo, que podía usar mi experiencia de pérdida para ayudar a otro niño a no perderse completamente. Los 3 lloraron juntos en esa cocina, 3 almas rotas, reconociéndose mutuamente. Y en ese reconocimiento había algo hermoso, algo sanador. Nadie podía traer de vuelta a Julia. Nadie podía traer de vuelta a Lucía. Pero juntos podían hacer que sus memorias significaran algo, que sus vidas cortas no hubieran sido en vano. Matías comenzó a ganar peso, lentamente pero notablemente. Primero medio kilo, luego 1, luego 2. Sus mejillas ya no estaban tan hundidas. Sus brazos comenzaron a llenarse. El color volvió a su rostro. Los médicos estaban asombrados. El psicólogo decía que era un milagro. Pero no era un milagro. Era amor. Era atención. Era comida hecha con cariño. Y comida compartida con personas que realmente se preocupaban. Un sábado por la tarde, 2 meses después de que Rosa llegara, sonó el timbre de la casa. Beatriz abrió la puerta y regresó con expresión preocupada. Señor Valverde, hay una señora afuera que dice que necesita hablar con usted urgentemente. Armando frunció el ceño. No esperaba visitas. Fue a la puerta. Rosa y Matías lo siguieron por curiosidad. Y se encontraron con una mujer de unos 60 años, pelo gris, recogido en un moño, ropa simple pero limpia, un bolso gastado colgando de su hombro. Señor Valverde, preguntó la mujer con voz temblorosa. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? La mujer miró más allá de él y sus ojos se detuvieron en Rosa. Se puso pálida, dio un paso atrás. Rosa, susurró. Rosa Mendoza. Rosa sintió que el piso se movía bajo sus pies. Conocía esa voz. Conocía ese rostro, aunque no lo había visto en años. Y era Marta. Doña Marta de la pensión donde se había hospedado. ¿Pero qué hacía aquí? Doña Marta. Rosa se acercó confundida. ¿Qué hace usted aquí? La mujer mayor comenzó a llorar. Sacó un pañuelo de su bolso y se limpió los ojos. Vine porque escuché algo. Algo que no puede ser verdad. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba ver con mis propios ojos. ¿Escuchó qué? Preguntó Armando cada vez más confundido. Doña Marta lo miró. Luego miró a Rosa, luego a Matías, y sus lágrimas se intensificaron. Vi a la ex señora Valverde en el mercado hace una semana. Estaba hablando con sus amigas. Hablando mal de una cocinera que trabajaba aquí. Decía que había arruinado su matrimonio, que había manipulado a un niño, que era una ladrona y una mentirosa. Pero dijo su nombre, Rosa Mendoza. Y yo pensé, no puede ser mi Rosa. No puede ser la misma Rosa que vivía en mi pensión. La misma Rosa que perdió a su hija. La misma Rosa que es la mejor persona que he conocido. Se acercó a Rosa y tomó sus manos. No podía dejar que esas mentiras quedaran sin respuesta. No podía dejar que te difamaran sin hacer nada. Así que vine. Vine a decirle a este señor que lo que esa mujer dice es mentira, que tú eres buena, que tú eres honesta, que tú has sufrido más de lo que nadie debería sufrir, y que aún así sigues siendo amable. Rosa lloraba abiertamente ahora. Nunca había esperado que alguien la defendiera así. Nunca había esperado que alguien se preocupara lo suficiente. Doña Marta no tenía que venir hasta acá.
Sí tenía, la mujer apretó sus manos. Porque fuiste buena conmigo, cuando otros no lo fueron. Pagaste tu renta aunque no tenías dinero. Me ayudaste cuando estuve enferma. Cuidaste de los otros inquilinos, cuando lo necesitaban. Y nunca pediste nada a cambio. Eres una de las buenas, Rosa. Y las personas buenas no pueden permitir que las destruyan las malas. Armando escuchaba todo con expresión seria. Se acercó a doña Marta. Le agradezco que haya venido. Y quiero que sepa que Rosa es una empleada invaluable. Más que eso, es parte de nuestra familia ahora. Mi hijo está vivo gracias a ella. Y mi esposa, mi ex esposa, dijo con amargura, está despechada porque perdió su estilo de vida. Perdió su control. Y ahora intenta destruir a la persona que la desenmascaró. Hizo una pausa. Pero no voy a permitirlo. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa la verdad. De que Rosa es una mujer honorable, y de que cualquier cosa que mi ex esposa diga, es pura difamación. Doña Marta asintió satisfecha. Miró a Matías, quien se había acercado a Rosa, y la abrazaba por la cintura. Así que este es el niño, dijo con ternura. He escuchado mucho de ti. Rosa me contaba de un niño, que le recordaba a su Lucía. No sabía que eras tú. Matías levantó su rostro hacia la mujer mayor. ¿Conoció a Lucía? No personalmente, pero Rosa me habló tanto de ella que siento que la conocí. Era su tesoro. Como tú eres su tesoro ahora. Matías miró a Rosa con ojos brillantes. ¿Soy tu tesoro? Rosa se arrodilló frente a él. Le acomodó el cabello que le caía sobre la frente. Eres mi tesoro. Eres lo que me hizo volver a sentir. Eres lo que le dio sentido a mi dolor. No reemplazas a Lucía. Nadie podría. Pero tienes tu propio lugar en mi corazón. Un lugar que es solo tuyo. El niño la abrazó con toda la fuerza que su cuerpito todavía frágil podía reunir. Yo también te quiero, señora Rosa. Eres como una segunda mamá para mí. Las palabras quedaron flotando en el aire. Armando sintió una oleada de emociones contradictorias. Gratitud, alivio, pero también algo parecido a la culpa. Porque alguien más estaba dándole a su hijo lo que él había fallado en proveer. Amor incondicional, atención, presencia. Rosa sintió la mirada de Armando y levantó la vista. Yo nunca intentaría reemplazar a su mamá, dijo rápidamente. Julia es insustituible. Yo solo, lo sé. Armando la interrumpió suavemente. Y no me molesta. Me alegra que mi hijo tenga a alguien más que lo ame. Los niños no pueden tener demasiado amor. Y Julia, si pudiera vernos ahora, estaría agradecida contigo. El proceso de divorcio fue largo y desagradable. La ex señora Valverde, como todos comenzaron a llamarla, contrató detectives privados para encontrar información comprometedora sobre Armando. No encontraron nada. Intentó alegar que él era un padre negligente. Los informes médicos de Matías, mostrando su recuperación, demostraron lo contrario. Intentó llevarse la mitad de la fortuna argumentando que había contribuido al bienestar del hogar. Armando le ofreció un acuerdo generoso solo para terminar rápido. Una suma de dinero considerable y la casa de playa que tenían en la costa. Ella quería más, pero sus abogados le aconsejaron que aceptara. No tenía caso fuerte. Había testimonios del personal de la casa sobre su trato cruel hacia Matías. Eventualmente firmó los papeles con una pluma tan furiosa que casi rompió el papel. 6 meses después del divorcio, Armando comenzó a hacer cambios en su vida. Contrató a un gerente de confianza para manejar la empresa. Redujo sus horas de trabajo a un horario razonable. Comenzó a estar en casa cuando Matías regresaba de la escuela. Jugaban juntos, hacían las tareas juntos. Y por primera vez, desde la muerte de Julia, cenaban juntos como familia. Los tres, Armando, Matías y Rosa. Porque Rosa se había convertido en parte de la familia. Ya no era solo la cocinera. Era la persona que ponía la mesa, que contaba historias durante la cena, que escuchaba a Matías hablar de su día, que le leía cuentos antes de dormir, que lo consolaba cuando tenía pesadillas, que lo abrazaba cuando extrañaba a su mamá. Y algo más comenzó a suceder. Algo que ninguno de los dos adultos esperaba. Algo que creció tan lentamente que no se dieron cuenta, hasta que fue innegable. Armando comenzó a ver a Rosa de manera diferente. Ya no veía solo a la cocinera. Veía a una mujer fuerte que había sobrevivido pérdidas inimaginables. Veía a alguien que amaba a su hijo sin condiciones. Veía a alguien que llenaba la casa no con perfección sino con calidez, con risa, con vida. Una noche, 3 meses después del divorcio, Armando bajó a la cocina pasada la medianoche. No podía dormir. Encontró a Rosa sentada en la mesa pequeña, con una taza de té entre las manos. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. «Rosa»,
preguntó con suavidad. ¿Estás bien? Ella se sobresaltó. No lo había escuchado entrar. Se limpió rápidamente los ojos. Sí, sí estoy bien. Solo, hay días difíciles. Armando se sentó frente a ella sin pedir permiso. ¿Hoy es el aniversario de algo? Rosa asintió. 3 años. Hace 3 años que Lucía murió. Cada año es un poco más fácil, pero nunca se va del todo. El dolor, a veces me golpea de la nada. Armando estiró su mano sobre la mesa. La puso sobre la de Rosa. Ella no la retiró. Lo sé, dijo. Julia murió hace casi 4 años, y algunas noches todavía me despierto esperando que esté a mi lado. Todavía escucho su risa en los pasillos. Todavía huelo su perfume en lugares donde sé que no puede estar. Se miraron. 2 personas rotas reconociéndose en la rotura del otro. ¿Cómo sigues adelante?, preguntó Armando. ¿Cómo sigues cuando sientes que la mitad de ti se fue con la persona que perdiste? Creo que no sigues adelante realmente, respondió Rosa. Aprendes a llevar el peso. Aprendes a vivir con un pedazo faltante. Y si tienes suerte, si tienes mucha suerte, encuentras nuevas razones para seguir. Como Matías, él es mi razón ahora. Es la mía también. Armando apretó suavemente su mano. Y tú también te has convertido en una razón. Para ambos. Rosa sintió algo revolotear en su estómago. Algo que no había sentido en años. Algo peligroso y emocionante y aterrador, al mismo tiempo. Armando, no tienes que decir nada, le interrumpió él. Solo necesitaba que lo supieras, que eres importante, que eres vista, que eres apreciada. Se quedaron así durante largos minutos, las manos entrelazadas sobre la mesa, 2 almas encontrando consuelo en la compañía del otro. Los meses pasaron. Matías cumplió 8 años. Hicieron una fiesta pequeña, solo ellos 3, Beatriz y doña Marta, quien se había vuelto visitante frecuente. Hubo pastel, hubo regalos, pero lo más importante, hubo risa, hubo alegría, hubo un niño que había vuelto a la vida. Matías ahora pesaba 30 kilos. Todavía era delgado, pero ya no alarmantemente. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban. Corría por el jardín, jugaba con otros niños en la escuela. Había vuelto a ser niño. Una tarde de domingo Armando llevó a Matías y a Rosa al cementerio. Era la primera vez que Armando visitaba la tumba de Julia desde el funeral. No había podido enfrentarlo. Pero ahora, con Rosa a su lado y Matías sosteniendo su mano, sintió que podía. La tumba era simple. Una lápida de mármol blanco con el nombre de Julia, las fechas de su nacimiento y muerte, y una inscripción: amada esposa y madre. Vive en nuestros corazones. Matías se arrodilló frente a la tumba. Puso una mano sobre la lápida. Hola mami, dijo con voz temblorosa. Perdón por no venir antes. Papá dice que estabas enferma y que por eso te fuiste. Pero yo a veces pensaba que te fuiste porque no fui un buen hijo, porque hacía demasiado ruido, porque te causaba problemas. Se le quebró la voz. Armando se arrodilló junto a él, y lo abrazó. No, mi amor, no, tu mamá te amaba más que a nada en el mundo. Se fue porque su cuerpo ya no podía seguir. Pero su amor nunca se fue. Sigue aquí, en ti, en mí, en todo lo que ella nos enseñó. Matías asintió, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Quiero contarte de alguien, mami. Se llama Rosa, es la señora que cocina para nosotros. Pero es más que eso. Es como si tú hubieras mandado a alguien para cuidarnos, para recordarnos que está bien estar tristes, pero que también está bien volver a ser felices. Levantó la vista hacia Rosa, que estaba un poco atrás dándoles espacio. ¿Puedes acercarte, señora Rosa? Rosa se acercó tímidamente. Se arrodilló junto a ellos. Matías tomó su mano y la puso sobre la lápida junto a la suya. Mami, esta es Rosa. Rosa, esta es mi mami. Rosa sintió las lágrimas quemando sus ojos. Habló directamente a la lápida como si Julia pudiera escucharla. Hola Julia, no te conocí en vida, pero siento que te conozco a través de tu hijo. Él habla de ti todo el tiempo, de tu risa, de tu paciencia, de tu amor, y quiero que sepas que lo cuido lo mejor que puedo. No intento ocupar tu lugar, nadie podría. Solo intento darle el amor que tú ya no puedes darle en persona. Y espero que donde estés, te sientas en paz sabiendo que tu hijo está bien, que está sanando, que está vivo. Armando también puso su mano sobre la lápida. Te extraño, Julia. Todos los días. Cometí muchos errores después de que te fuiste. Dejé que el dolor me cegara. Casi pierdo a nuestro hijo. Pero Rosa nos salvó, a ambos. Y creo que tú la enviaste. De alguna manera. Porque ella llegó exactamente cuando más la necesitábamos. Los 3 se quedaron arrodillados frente a la tumba durante largo rato.
El sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas. Los pájaros cantaban en los árboles cercanos. Y había paz. Una paz que ninguno de ellos había sentido en mucho tiempo. Cuando finalmente se fueron, Matías caminaba entre sus dos adultos importantes, sosteniendo una mano de cada uno. Y por primera vez desde que murió su madre, se sentía completo. No de la misma manera, nunca sería de la misma manera, pero había encontrado una nueva forma de estar completo, una que incluía la memoria de su madre y la presencia de Rosa. Y eso era suficiente. Los siguientes meses trajeron más cambios. Armando vendió la mansión. Era demasiado grande, demasiado llena de recuerdos amargos, demasiado fría. Compró una casa más pequeña, en un vecindario más normal. Todavía era bonita, pero tenía jardín donde Matías podía jugar. Tenía cocina con isla, donde Rosa podía cocinar mientras conversaba con ellos. Tenía una sala acogedora con una chimenea. Tenía calor, tenía vida. Rosa se mudó con ellos. Armando insistió en que tuviera su propia habitación en el segundo piso, no en el ala de servicio. Una habitación con baño privado y un balcón pequeño. Rosa protestó, pero él fue firme. Eres familia, Rosa. Y la familia no vive en cuartos de servicio. Las palabras la hicieron llorar. Familia. Hacía tanto tiempo que no se sentía parte de una familia. La ex señora Valverde intentó una última jugada. Contrató a un periodista de chismes para escribir un artículo sobre el escándalo. Millonario abandona a su elegante esposa por la cocinera, decía el titular. Había fotos robadas de Armando, Rosa y Matías saliendo del parque. Implicaba que habían tenido una aventura mientras él todavía estaba casado. Que Rosa era una cazafortunas que había seducido a un hombre vulnerable. Armando amenazó con demandar al periódico. Sus abogados enviaron cartas. El periódico se retractó publicando una disculpa pequeña en la página final que nadie leyó. Pero el daño estaba hecho. La gente hablaba. Susurraban cuando los veían en el supermercado. Miraban con desaprobación cuando salían a comer. Rosa quería renunciar. No quería ser la causa de problemas para Armando y Matías. Pero Armando no la dejó. Que hablen, dijo con firmeza. La gente siempre va a hablar. Pero nosotros sabemos la verdad. Matías sabe la verdad. Y eso es lo único que importa. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Rosa. Que tú salvaste a mi familia. Que eres la mejor persona que conocemos. Y que no voy a dejar que nadie te haga sentir menos por eso. Pero había algo más que Armando no decía. Algo que crecía en su pecho cada día. Algo que ya no podía negar. Se había enamorado de Rosa. No fue un amor repentino. No fue amor a primera vista. Fue un amor que creció lento y constante, como una planta que nadie riega, pero que se las arregla para crecer igual. Fue en la forma en que ella se reía con Matías. En cómo cantaba mientras cocinaba. En su fuerza silenciosa. En su bondad inquebrantable. En cómo había tomado su dolor y lo había convertido en amor para otros. Pero tenía miedo de decirlo. Miedo de que fuera demasiado pronto. Miedo de arruinar lo que tenían. Miedo de que ella dijera que no. Rosa también sentía algo. Algo que la asustaba porque se sentía como una traición. Como si amar de nuevo significara olvidar a su esposo muerto y a su hija perdida. Pero su corazón no pedía permiso. Simplemente sentía. Sentía mariposas cuando Armando entraba a la cocina. Sentía calidez cuando sus manos se tocaban accidentalmente. Sentía esperanza cuando él la miraba de cierta manera. Y se odiaba por ello, y se alegraba por ello, al mismo tiempo. Una noche, un año exacto después de que Rosa llegara a trabajar a la casa de los Valverde, Armando preparó algo especial. Contrató a una niñera para que cuidara a Matías. Le pidió a Rosa que se arreglara bonito. Le dijo que tenía una sorpresa. Rosa se puso nerviosa. No tenía mucha ropa bonita. Terminó usando un vestido simple color azul marino, que había comprado años atrás para un bautizo, y que solo había usado una vez. Se cepilló el cabello hasta que brilló. Se puso un poco de lápiz labial. Se miró al espejo, y vio a una mujer que no había visto en años. Una mujer que todavía podía ser bonita. Que todavía podía tener esperanza. Armando la llevó a un restaurante pequeño en las afueras de la ciudad. Lo era ostentoso. Era acogedor. Tenían manteles a cuadros, rojos y velas en cada mesa. Olía a pan recién horneado y a especias. Se sentaron junto a una ventana que daba a un jardín iluminado con lucecitas. Ordenaron comida simple. Hablaron de todo y de nada. De Matías y sus avances en la escuela. De la nueva casa y los cambios que todavía querían hacer. De recuerdos de Julia y Lucía, que ya no dolían tanto al recordar. Después del postre, Armando tomó la mano de Rosa sobre la mesa. Ella sintió su corazón acelerarse. Rosa, comenzó él. Hay algo que necesito decirte. Ella esperó conteniendo la respiración.
Este año ha sido el mejor año de mi vida desde que Julia murió, y es por ti, por tu presencia, por tu bondad, por tu amor hacia Matías, hacia nosotros. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Me he enamorado de ti, Rosa. No sé cuándo pasó exactamente. Tal vez fue la primera vez que te vi con Matías. Tal vez fue la primera vez que te vi llorar por tu hija, y vi que tu dolor era tan profundo como el mío. Tal vez fue gradualmente, en 1000 pequeños momentos. Pero pasó, y no puedo seguir guardándomelo. Rosa sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no las limpió. No espero que sientas lo mismo, continuó Armando. No espero nada. Solo necesitaba que lo supieras. Que eres importante para mí. Que eres vista. Que eres amada. Rosa apretó su mano. Respiró profundo. Yo también, susurró. Yo también te amo, Armando. Y me aterra. Me aterra porque no sé si tengo derecho a ser feliz de nuevo. Si tengo derecho a amar de nuevo después de perder tanto. Tienes todo el derecho, dijo él con voz firme. Lucía querría que fueras feliz. Tu esposo querría que fueras feliz. Julia querría que yo fuera feliz. Los muertos no nos piden que muramos con ellos. Nos piden que vivamos. Que amemos. Que sigamos adelante llevándolos en el corazón. Tenía razón. Rosa lo sabía. Pero saberlo en la cabeza y sentirlo en el corazón eran dos cosas diferentes. Necesito tiempo, dijo finalmente. No mucho, solo un poco, para hacerme a la idea, para permitirme sentir sin culpa. Armando asintió. Todo el tiempo que necesites. No tengo prisa. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, aquí voy a estar. Se quedaron largo rato sentados con las manos entrelazadas mientras las velas se consumían y el restaurante se vaciaba lentamente a su alrededor. Rosa tomó su tiempo. Fueron 3 meses de reflexión, de hablar con doña Marta, quien le dijo que el amor no era traición, de hablar con el párroco de la iglesia del barrio, quien le dijo que Dios quería que sus hijos fueran felices, de hablar con la memoria de Lucía en las noches silenciosas y sentir, de alguna manera, que su hija le daba su bendición. Y una mañana de primavera, cuando las flores estaban floreciendo y el aire olía a nuevo comienzo, Rosa bajó a desayunar y encontró a Armando y Matías, sentados en la cocina. Habían preparado el desayuno ellos mismos. Había panqueques quemados, huevos revueltos demasiado secos, jugo de naranja derramado en la mesa, y sus caras llenas de anticipación nerviosa. ¿Qué es todo esto?, preguntó Rosa con una sonrisa. Matías saltó de su silla corriendo hacia ella. Señora Rosa, queríamos preguntarte algo. Bueno, papá quiere preguntarte algo, y yo también. Rosa miró a Armando. Él se veía adorablemente nervioso. Se levantó de su silla y se acercó a ella. Rosa Mendoza, comenzó con voz temblorosa, no tengo un anillo elegante. No tengo un discurso preparado. Solo tengo un corazón que late por ti, y un hijo que te ama como si fueras su mamá. ¿Nos harías el honor de ser parte oficial de esta familia? ¿Te casarías conmigo? Rosa sintió que el mundo se detenía. Miró a Armando. Luego a Matías. El niño la miraba con ojos esperanzados. Ya no era el niño esquelético y apagado que había conocido un año atrás. Era un niño vibrante lleno de vida, y la miraba como si ella fuera su mundo. Sí, susurró. Y luego más fuerte. Sí, 1000 veces sí. Matías gritó de alegría, y saltó abrazándola por la cintura. Armando la envolvió en sus brazos, y los tres se quedaron ahí parados en medio de la cocina, llena de panqueques quemados y esperanza renovada. Una familia formada no por sangre, sino por dolor compartido y amor sanador. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de su casa. Solo asistieron unas pocas personas. Doña Marta, Beatriz, y algunos otros miembros del personal de la vieja mansión, que se habían vuelto amigos. Un puñado de compañeros de trabajo de Armando. Y Matías, por supuesto, quien llevó los anillos con el pecho inflado de orgullo. Rosa llevaba un vestido simple color marfil, nada ostentoso. Tenía flores silvestres en el cabello. Estaba hermosa no por el vestido, sino por la felicidad que irradiaba. Cuando el juez les preguntó si aceptaban, ambos dijeron sí con voces firmes y claras, sin dudas, sin miedos, solo certeza. Y cuando se besaron, Matías aplaudió tan fuerte que todos se rieron. Era un momento perfecto en su imperfección. Un nuevo comienzo construido sobre las cenizas de los finales dolorosos. La vida continuó. No fue perfecta. Nunca lo es. Hubo días difíciles cuando el dolor por Lucía golpeaba a Rosa de nuevo. Hubo noches cuando Armando despertaba llamando el nombre de Julia en sueños. Hubo momentos cuando Matías extrañaba a su madre con una intensidad que lo hacía llorar. Pero también hubo risas. Hubo cenas ruidosas. Hubo tardes cocinando juntos.
Hubo noches de películas acurrucados en el sillá. Hubo amor, mucho amor. El tipo de amor que sana. El tipo de amor que reconstruye. 2 años después de su boda, Rosa recibió una carta. Era de un abogado. La ex señora Valverde había muerto en un accidente de auto. Había estado conduciendo borracha. No había otros involucrados. Solo ella y su ira. Su última voluntad dejaba todo lo que tenía, lo poco que le quedaba a obras de caridad. No mencionaba a Armando. No mencionaba a Matías. Era como si su tiempo con ellos hubiera sido borrado. Rosa sintió tristeza al leer la noticia. Tristeza por una vida desperdiciada en amargura. Por una mujer que tuvo la oportunidad de amar a un niño hermoso y escogió el resentimiento. Por alguien que tuvo tanto y terminó con nada. Esa noche, después de que Matías se fue a dormir, Rosa y Armando se sentaron en el jardín bajo las estrellas. ¿Crees que alguna vez fue feliz?, preguntó Rosa. No lo sé, respondió Armando. Espero que sí, en algún momento, antes de que la amargura se la comiera viva. Es triste, dijo Rosa, tener tanto y no valorar nada. Por eso aprecio cada día contigo. Armando besó su frente. Porque sé lo que es perder, sé lo que es casi perderlo todo, y no voy a dar por sentado ni un solo momento. Rosa se acurrucó contra él. Olía a su colonia suave y a casa. Yo también, susurró. Cada día es un regalo, especialmente los difíciles, porque significan que estamos vivos, que todavía sentimos, que todavía nos importa. Matías ahora tiene 10 años, pesa 45 kilos. Es un niño activo que juega fútbol en el equipo de su escuela. Tiene amigos, tiene sueños. Todavía habla de su mamá Julia. Rosa nunca intenta reemplazar esa memoria. En su cuarto, Matías tiene fotos de Julia junto a fotos de Rosa. 2 mamás, una que le dio la vida, otra que se la devolvió. Y en las noches cuando Rosa cocina y Matías la ayuda y Armando llega del trabajo, la cocina se llena de aromas y risas, y el tipo de caos hermoso que es una familia viva y presente. Hacen albóndigas a veces. Todavía. Y cada vez Matías dice que saben como las de su mamá. Ambas. Porque el amor de ambas está en cada bocado. Los domingos visitan 2 tumbas. Primero la de Julia. Llevan flores. Matías le cuenta de su semana. Rosa le susurra un gracias por confiarle a su hijo. Armando pone una mano sobre la lápida en gesto de respeto eterno. Luego van a la tumba de Lucía. Es más humilde. Solo una cruz simple con su nombre y sus fechas. Pero Rosa la cuida con el mismo amor. Matías pone flores ahí también. Habla con Lucía como si la conociera. Le cuenta que cuida de su mamá, que se asegura de que coma cuando está triste, que la hace reír cuando llora. Y Rosa siente que sus 2 amores, el que perdió y el que encontró, se entrelazan de manera hermosa y dolorosa al mismo tiempo. La vida no les devolvió lo que perdieron. Nunca lo haría. Pero les dio algo diferente, algo nuevo. Una familia formada por fragmentos rotos que se unieron para formar algo entero. No perfecto, pero real, y vivo, y lleno de amor. Y eso, al final del día, al final de todo el dolor y las lágrimas y las pérdidas, era más que suficiente. Era todo. La historia de Rosa y Matías es la historia de muchos, de pérdida y encontrar de nuevo, de dolor transformado en propósito, de comida que alimenta no solo el cuerpo sino el alma, de amor que sana las heridas más profundas, de familias que no se definen por sangre sino por elección y compromiso, de segundas oportunidades cuando parecía que ya no quedaban. Y si hay una lección en todo esto es simple: nunca subestimes el poder de un plato hecho con amor, porque a veces, solo a veces, puede salvar una vida.